se incorpora a la mesa de la redacción abierta Juan Carlos Bermejo, economista y afiliado a Ciudadanos. Muy bienvenido. Buenas tardes. Disputó hace unas semanas en la Comunidad de Madrid la candidatura oficial al señor Ignacio Garrido. Aguado. Aguado, perdón, lo confundo siempre con el de con Ángel Garrido del PP. Sí. Ignacio Aguado, efectivamente. Sí. Perdiste esas primarias, pero antes de que se celebrasen, reclamaste a la dirección del partido otro sistema distinto, porque el actual que hay en Ciudadanos no es todo lo transparente que debiera. Para muestra un botón, lo que ha sucedido en Castilla y León, Silvia Clemente, que era la candidata del aparato, la favorita de Albert Rivera, en un primer momento se hizo con la victoria, luego se demostró que hubo 82 votos fraudulentos, pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León. La respuesta que te dio, Juan Carlos, la dirección del partido, ¿cuál fue? Bueno, efectivamente, el 1 de febrero de este año, de 2019, en el Consejo General de Ciudadanos se tenía que aprobar el reglamento de primarias. Y un consejero en mi nombre, porque yo no soy consejero de Ciudadanos, pero un consejero en mi nombre, que es Miguel Ángel Berzal, hizo una propuesta al Consejo para, digamos, hacer que el sistema de votación telemático fuera más robusto. Básicamente eran dos medidas las que había que implantar. Una, que el sistema de usuario y contraseña para acceder a la intranet, digamos, requiriera que la contraseña tuviera un criterio más robusto, es decir, pues que tuviera un número de caracteres, que incluyera alguna mayúscula, algún número, etcétera. Lo que se suele hacer en todas las webs, digamos, que se precien. Y el segundo y más importante era que una vez dentro del sistema, el momento donde la esencia del afiliado es mayor, que es cuando tiene que ejercer un voto y ejercer la confianza a un compañero o una compañera para representarnos, tuviera la garantía de que ese voto era ejercido por la persona y por ese afiliado, garantizar su identidad. Entonces, para eso nosotros lo que proponíamos era que se utilizara un sistema como el que usan los bancos, que es que antes de emitir el voto, el sistema enviara un código alfanumérico al móvil del afiliado y entonces introdujera ese código antes de ejercer el voto. De esta forma evitábamos pues lo que ha pasado, ¿no? Sin embargo, el secretario de organización del partido lo que dijo a los consejeros es que textualmente que el sistema de Ciudadanos era infalible y que era el mejor del mercado, y que no había ningún problema y que era totalmente seguro. Al oír esto, pues lógicamente mi consejero, digamos, retiró esa propuesta, porque si el secretario de organización dice a todos que tenemos un sistema que no hay intachable, pues tenemos que creerle, ¿no? Porque es nuestro compañero y además es su trabajo. Lo cierto y verdad es que lo que ha ocurrido en las primarias de Ciudadanos y que se ha descubierto en Castilla y León es que no es seguro, porque se han puesto votos en el cajón, digamos, de una afiliada para vulnerar el resultado de las elecciones. Es decir, se han introducido votos desde una posición privilegiada. En este caso han podido ocurrir dos cosas: que un externo se haya introducido, digamos, un hacker en el sistema y haya provocado esos votos, o bien ha podido ser un ataque interno, es decir, que alguien del partido ha utilizado pues, códigos de afiliados para usar esos votos en la dirección que a alguien le pudiera interesar. Estos dos tipos de ataques son los que nosotros pensábamos que se podrían neutralizar con este sistema, pero que, insisto, en su momento no fue tenido en cuenta y hoy vemos las consecuencias de lo que ha ocurrido. Ignacio Aguado, que es el que ha ganado, es el actual líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, te venció en esas primarias. De momento, ¿se han detectado algún tipo de irregularidades en las primarias para la Comunidad de Madrid? Bueno, las primarias en Madrid fueron una semana antes. Entonces, lo que nos llamó la atención del resultado de las primarias en la Comunidad de Madrid, pero no solo a mi candidatura, sino en general a los afiliados de Madrid,
que no olvidemos que son 5.000 con derecho a voto, es decir, son mucho más que en Castilla y León o en otras regiones. Lo que llamó la atención es la enorme diferencia que hubo en votos entre Ignacio Aguado y Juan Carlos Bermejo. Porque, hombre, se podía haber entendido que hubiera habido una victoria de Ignacio Aguado y podría entrar dentro de lo razonable, pero no con una diferencia tan grande. ¿Y por qué digo esto? Porque, hombre, probablemente junto con Francisco Igea, Juan Carlos Bermejo es de las personas, digamos, que han realizado una campaña más exhaustiva, porque yo he estado 3 meses de campaña exhaustiva, reuniéndome con agrupaciones y recogiendo el sentir y la percepción de los afiliados en Madrid, y eso es un pulso que tú recibes, ¿no? Entonces tú de alguna forma ya denotas cuáles son las posibilidades que tienes de voto dentro de una región. Y además hemos hecho una campaña muy importante en medios, hemos tenido mucha visibilidad en los medios de comunicación. Hombre, ¿esto quiere decir que se traduzca en votos? Pues hombre, normalmente esto es porque se asumía que había una rivalidad. Realmente había unas primarias donde había 2 candidatos que podían tener opciones de ganar. Y que al final haya habido una victoria tan aplastante, pues es lo que nos ha llamado la atención. Entonces, lo que algunas de las personas que en Madrid pensamos es que si en Castilla y León se han puesto votos, alguien ha puesto votos en el cajón de un candidato, de una candidata en este caso, pues perfectamente han podido hacerlo en Madrid, inflando a uno y reduciendo al otro, de forma que parezca que ha habido una victoria muy aplastante, y entonces en Madrid se dé la imagen de que hay un claro vencedor y de que no hay posibilidad de integración de candidaturas o de, digamos, corrientes dentro del partido. Cuando todo el mundo sabe en el partido que, por ejemplo, Begoña Villacís sí que es pues, una persona que tiene un liderazgo muy notorio, realmente es la verdadera líder en Madrid, pero todo el mundo sabe que Ignacio Aguado no es una persona con esas características y por lo tanto y la gente no estaba contenta. Por lo tanto, esa diferencia, y también un dato muy importante, y es que en las regiones que ha habido más competencia, ¿no?, donde ha habido unos candidatos con más rivalidad, pues ha habido un índice de participación alto en Ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en Castilla y León, en Murcia, en Baleares, en Canarias, ha habido un 70%. Sin embargo, en Madrid solo ha habido un 30% de participación. Entonces, eso también nos choca porque, insisto, todo el mundo en Madrid era consciente de que había 2 candidatos con posibilidades. Entonces, eso, unido a que los primeros análisis que me han hecho llegar mi equipo de campaña de los votos que se están analizando, por ejemplo, se dicen que Ignacio Aguado recibió ya el 20% de sus votos en la primera hora de votación. En cambio, Juan Carlos Bermejo recibió muchísimo menos porcentaje de mis votos en esa primera hora. O sea, es chocante que ya tengas el 20% de tus votos solamente prácticamente nada más abrir las urnas, ¿no? O sea, son detalles que no son usuales, ¿no?, dentro de un proceso de primarias. Hay unas curvas, digamos, bastante sospechosas. En el caso de Castilla y León, llama la atención, en primer lugar, que Albert Rivera se encaprichase tanto con Silvia Clemente. Hoy hemos conocido por el diario ABC que esta señora, que fue consejera de Agricultura de Castilla y León con el Partido Popular, pues hizo 2 facturas falsas de 20.000 euros cada una, 40.000 euros en total, destinadas a una hípica en la que, por cierto, estaba su hija, pertenecía a esta hípica. 40.000 euros, esto lo hemos conocido hoy por el diario ABC, pero además de eso, Rivera se empeña con esta señora que venía del Partido Popular, las negociaciones que mantuvo con ella cuando aún ella pertenecía al PP, y una vez que se entera que no está en las listas de Casado, ella da el sí quiero a Ciudadanos, a Albert Rivera. ¿A ti te ha parecido llamativo todo este proceso de Silvia Clemente? Bueno, vamos a ver, a mí me parece sorprendente que nuestro presidente, que le hemos oído este fin de semana y el fin de semana anterior decir que él lo que quiere es promover el talento, la meritocracia, etcétera,
y que no quiere oír nada ni saber nada de la vieja política, pues nos encontramos con que, bueno, pues fichamos a esta persona, que yo realmente, si ha cometido esas cosas, no lo sé, la justicia o quien sea tendrá que investigar eso, pero lo que sí es claro es que pertenece a la vieja política, lleva 20 años en el Partido Popular de la Castilla y León, que es una estructura endogámica, o sea, es de profesión política. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿hay afiliados en Castilla y León que tengan probablemente un nivel profesional e intelectual mucho mejor que el de esta persona? Pues con toda seguridad. Y lo mismo ocurre con la candidatura de Manuel Valls en Barcelona, ¿no? O sea, ahora mismo yo me echo las manos a la cabeza cuando resulta que hemos, digamos, añadido a Celestino Corbacho, ¿no? Una persona que, bueno, nosotros mismos lo tachamos del ministro del paro. O sea, es una persona que destruyó en su día más empleo de lo que nunca se había conocido, ¿no? Por lo tanto, a mí me sorprende bastante que en Barcelona, que es una de nuestras agrupaciones más nutridas, no haya personas de una valía intelectual y profesional y sobre todo libre de toda sospecha política, mucho más eficientes que estas personas. Y ya no digamos el posible fichaje de Soraya Rodríguez, ¿no? Otra persona del Partido Socialista, portavoz con Rubalcaba, etcétera, que bueno, realmente, insisto, creo que si de algo nos podemos presumir en Ciudadanos es que tenemos un capital intelectual y profesional muy grande dentro de nuestros afiliados y no necesitamos estas personas. Era el año 2010, Juan Carlos, cuando el equipo de Silvia Clemente pues fabricó y pagó estas cantidades, 2 facturas de 20.000 euros, 40.000 en total, a esta escuela ecuestre a la que asistía su hija. Vamos a ver el correo electrónico de uno de los colaboradores de Silvia Clemente, la que era consejera de Agricultura. Ahí lo estamos viendo. A 31 de agosto la deuda con la escuela ecuestre ascenderá a la cantidad de 76.000 euros para poder solventar y firmar un convenio con la escuela ecuestre por un importe de 45.000, organizar 2 cursos ficticios, aquí está la noticia, sí. 2 cursos ficticios con la federación de 20.000 euros cada uno. En cuanto tengamos dinero disponible, organizamos los cursos. Saludos a Alicia Peña Gutiérrez, jefa de Servicios de Formación Agraria e Iniciativas. Sí. Esto era parte de la Consejería de Agricultura de Castilla y León. Bueno, se le ha colado a Ciudadanos una persona que no era nada recomendable, y es que además de eso, si no es por lo que destapan los militantes, los afiliados de Ciudadanos en Castilla y León, esta señora estaría ahora mismo, Silvia Clemente, concurriendo como la cabeza de lista para las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León. Hay una crítica que se hace a menudo, Juan Carlos, a Podemos, a Ciudadanos, seguramente se le va a hacer también a Vox en cuanto toque poder, que son partidos nuevos que venían con un discurso redentor contra el bipartidismo, contra la casta, contra la corrupción. Luego, cuando una vez que tocan poder, pues vemos como este tipo de casos también se dan en estos partidos. ¿Cómo ves tú todo eso? Es muy complicado controlar toda la gente que entra en un partido. Ahora, por ejemplo, Vox ha eliminado las primarias porque Vox sí que es un partido aún más pequeño de lo que era Ciudadanos antes de explosionar, de crecer muchísimo. Vox se supone que en estas próximas elecciones generales va a entrar con muchos diputados en el Congreso, además en el Senado, pero es que además un mes después hay europeas, autonómicas y municipales. Hay que mirar muy bien quién entra en cada partido. ¿Cuál es, desde el punto de vista de Juan Carlos Bermejo, el sistema más idóneo para evitar este tipo de cosas? Bueno, yo creo... No, bueno, por supuesto que no es fácil, y más cuando adquieres una dimensión tan descomunal, ¿no? Vamos a ver, pero mi recomendación, o si yo fuera un secretario de organización en un partido político, yo lo que haría sería olvidarme por completo de aquellos que tienen cuotas políticas, es decir, de los que se han dedicado a la política y arrastran, digamos, una serie de familiares, amigos y correligionarios, ¿no?, que supuestamente nos van a dar unas estructuras sólidas. Eso es lo que ha hecho Ciudadanos en muchos casos y lo que han hecho otros partidos que van creciendo, pero yo desaconsejo eso. Yo lo que haría sería basarme en los afiliados
que realmente vienen a la política porque tienen en ese momento una situación espacial, temporal, de salud, económica, estabilidad familiar, como queramos llamarlo, que pueden dedicar un tiempo al bien de su país, al bien de su región, al bien de su ciudad, y que no tienen ningún tipo de experiencia o previas experiencias políticas, sino que son profesionales, liberales o funcionariales y que realmente van a hacer un paréntesis en su vida para dedicarla a los ciudadanos. Eso es mi recomendación, y yo, si fuera un secretario de organización, utilizaría esos criterios para designar a las personas que tienen que liderar en los diferentes ámbitos un partido político. Lo que ha ocurrido en Castilla y León, porque además lo sé de primera mano, porque la persona que ha destapado el fraude, curiosamente, es una persona que iba en mi candidatura al Comité Ejecutivo de Ciudadanos en el 2017. Por lo tanto, yo ya desde el sábado por la noche sé lo que estaba pasando. Entonces, lo que ha ocurrido es que detectaron una actividad inusual en los votos. Es decir, aparecieron de golpe 50 votos a las 3 de la mañana desde el mismo lugar, y luego otros cuantos a las 7 de la mañana para dar un vuelco electoral. Eso lo descubrieron. Se lo dijeron al partido. El partido, que la propia Comisión de Garantías ya había firmado el acta porque supuestamente la Comisión de Garantías ya había hecho los recuentos, se ha tenido que desdecir, porque el equipo de IGEA estaba dispuesto a ir a los tribunales el domingo por la noche. Y entonces el partido, lógicamente, al ver las pruebas que había de pucherazo y la disposición del equipo de IGEA de denunciar esto, pues lógicamente lo que ha tenido que hacer es envainársela y reconocer que ha habido alguien ha colocado ahí unos votos y dar la victoria a IGEA, que era el candidato que las bases querían. Por lo tanto, esto es lo que ha ocurrido, ni más ni menos. Y ahora han hecho dimitir a una persona que, con todos mis respetos, yo no la conozco, pero es una persona que tiene 30 años, que no tiene ninguna capacidad de decisión en el partido y que probablemente no sea el que ha tenido la responsabilidad. Esa persona no ha podido tomar la decisión de meter esos votos en el sistema, porque ni tiene acceso ni tiene poder para ello, y entonces yo creo que la responsabilidad debería ser otra. Y lo que tiene que hacer el partido a partir de hoy es tomar en consideración lo que yo, a través de ese consejero, propusimos al Consejo General, que es que creen un sistema de verdad, que sea robusto, transparente, y que los afiliados de Ciudadanos puedan estar orgullosos de que nuestras primarias, porque somos el partido de las primarias y somos los que hemos obligado al resto a hacerlo. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplares, tenemos que ser ejemplares. Y en este sentido nuestro sistema de votación se ha visto que es vulnerable, y como es vulnerable, pues tenemos que arreglarlo. Juan Carlos, Ciudadanos desde el principio ha sido uno de los grandes críticos con los privilegios forales, con el cupo vasco, con lo que sucede en Navarra. Hoy hemos sabido que Ciudadanos va a ir de la mano de UPyN, también el Partido Popular. Pablo Casado, ahora lo vamos a ver, defendiendo el concierto económico vasco. Ahora lo vamos a comentar, Juan Carlos, porque yo creo que aquí Ciudadanos ha sido siempre coherente en decir, si somos libres e iguales, todos los españoles, no tiene que haber ningún tipo de privilegio fiscal en ninguna comunidad autónoma. Vamos a ver a Pablo Casado defendiendo el concierto económico vasco. El Partido Popular está comprometido con el concierto vasco. Y está comprometido, primero, porque es bueno para el País Vasco, y segundo, porque está en la Constitución. Y yo no sería creíble si yo le pido al señor Torra que cumpla la Constitución y luego yo, para quedar bien en Palencia, dijera que lo que está en la Constitución resulta que no nos gusta. Las políticas de armonización fiscal, las políticas europeas, el Pacto Fiscal Europeo, vendrá por otro lado. Pero no podemos ahora ponernos a cuestionar la Carta Magna, que por cierto tuvo un apoyo mayoritario de la sociedad vasca. O sea que el argumento de Casado es que no se puede discutir la Constitución del 78, aunque dentro de la misma podamos apreciar puntos que sean manifiestamente injustos, como es el caso del concierto económico. Luego el señor Casado, a ver cómo cuenta esto en Andalucía, en Murcia, en Extremadura, no sé de verdad con qué cara, pero aquí lo estamos viendo. También Ciudadanos, como decía antes Juan Carlos, que
siempre ha defendido esa igualdad para todos los españoles, ahora pasando por el aro de UPyN. Bueno, vamos a empezar por el señor Casado. El señor Casado, esto es un ejemplo más de que en el Partido Popular no hay ninguna regeneración, porque es un reino de taifas. Depende en qué región estemos, decimos una cosa. Si está en Navarra, dice que el foro es maravilloso. Si está en Galicia, dice que el gallego es fantástico y que aquí el español no hace falta. Si está en Andalucía, pues dice otra cosa. O sea, esto es señor Casado y señores del Partido Popular. Por lo tanto, no me sorprende. Ciudadanos en Navarra, vamos a ver. Ciudadanos en Navarra, a día de hoy, es una fuerza residual, ¿no? O sea, digamos, en el País Vasco y en Navarra, pues somos una fuerza testimonial. Y que allí, digamos, o das un mensaje muy duro, muy claro, muy meridiano, ¿no? Como el que daba el Partido Popular de Mayor Oreja, ¿te acuerdas de estos señores? De Carlos Urtubey, ¿no? ¿Te acuerdas de esos, no? Que llegaron a dar un vuelco, ¿no? María San Gil, a las elecciones, ¿no? Y de hecho UPN era como un títere del Partido Popular en Navarra, ¿no? O sea, siempre iban un poco en coalición, pero eran los que allí cortaban el bacalao, ¿no? Entonces nosotros, una de dos, Ciudadanos o traslada nuestro mensaje que está en nuestro ideario, que es decir, todos los españoles iguales, no hay foros ni cupos, eso es lo que dice nuestro ideario. El patrimonio de España es de todos los españoles por igual, eso dice nuestro ideario. Por lo tanto, o vas con ese mensaje allá a esas regiones y obtienes el resultado que sea, ¿vale? Que puede ser bueno o puede ser malo, pero puede ser el que sea, pero es coherente. O te alías con fuerzas que hay allí, digamos, con cierta presencia, como es en este caso Unión del Pueblo Navarro. ¿Para qué? Para contener a los nacionalistas. Pero si es que, vamos a ver, para contener a los nacionalistas lo que hay que hacer es aplicar la ley y aplicar el sentido común. Porque que yo recuerde, en España ha habido épocas donde los nacionalistas han tenido etapas donde eran prácticamente residuales, ¿no? Yo recuerdo cuando en unas elecciones generales, por ejemplo, Esquerra Republicana pues llegó a sacar 3 o 4 diputados, ¿no? El Convergencia y Unión 4 o 5, o sea, donde se ganaron las elecciones en el País Vasco entre el Partido Socialista y el Partido Popular gobernaron. O sea, yo me acuerdo de todo eso, ¿no? Y me acuerdo de que en Navarra había un partido que gobernaba y era constitucionalista. Entonces, ¿qué necesidad hay en mi opinión, ¿no? de esas uniones para ganarle a los nacionalistas? Porque a los nacionalistas hay que ganarles con la batalla de las ideas y aplicando la ley desde Madrid, que es que el problema del nacionalismo se resuelve en Madrid. Es que no llegamos a entender a veces lo que ocurre. O sea, ¿de qué le sirve a Inés Arrimada ganar las elecciones en Cataluña si luego en Madrid no se aplica la ley? Hay una crítica a Juan Carlos Bermejo que se le hace a Ciudadanos, yo al menos se la hago prácticamente cada día en este programa. Digo, Ciudadanos es un partido reconocible en Cataluña, donde planta cara al separatismo catalán, un partido que nació precisamente allí para luchar contra el rodillo hegemónico del separatismo, el independentismo, pero una vez que cruza la frontera, cuando ya está en Aragón y se diluye en las 17 comunidades autónomas, no es un partido reconocible en cada propuesta, vas uno a una y con el paso del tiempo vemos cómo se puede ir variando. Lo que se decía antes, pues ahora se hizo otra cosa distinta. No es un partido, yo sé que intenta jugar a ser un partido de centro, de pactos a veces con la derecha, otras con la izquierda, pero no sé si todo eso le puede pasar factura en las próximas elecciones generales, el estar dando bandazos de manera continua. Bueno, hay quien lo califica de veleta naranja. No sé cómo lo ve Juan Carlos Bermejo. Si penaliza o todo lo contrario el hecho de ser un partido, a mí no me gusta usar el término transversal, pero por ejemplo Vox, que tiene un ideario mucho más concreto, se le tacha de radical y de ultras, pero al menos sabe, el que va a votar a Vox sabe lo que hay. Y en el caso de Ciudadanos estamos viendo cómo en los últimos tiempos, bueno, pues ahora la Ejecutiva dice que no va a pactar con Sánchez, pero luego sale Villacís, que bueno, en las autonómicas y municipales se puede pactar con el Partido Socialista, y luego tenemos la sospecha, muchos, de que si las matemáticas lo propician, PSOE más Ciudadanos, igual Sánchez en la Moncloa. Bueno, es una pregunta muy larga. Me he enrollado. No, a ver, vamos a ver.
Esto que usted ha dicho no es ni más ni menos que lo que la calle traslada, ¿no? Es decir, o sea, es difícil tomar decisiones, ¿no?, cuando se tienen responsabilidades, ¿no? Y en mi partido hemos tomado decisiones, muchas en una dirección y otras en otra, y unas veces hemos acertado y otras pues no hemos sido, digamos, muy afortunados, ¿no? Y eso es lo que al final te marca. Cuando tú tienes la oportunidad de cambiar las cosas, de verdad, porque no nos olvidemos de una cosa, o sea, la gente ya está harta de ideologías, de rollos de esto. Lo que quieren es que les solucionen los problemas y que te dejes de discursos y que dejes de perder el tiempo. Para eso vino Ciudadanos, para cambiar las cosas. Entonces, si el votante o el ciudadano no percibe que estás cambiando las cosas o que no tienes un criterio claro a la hora de abordar unos problemas, y además, insisto, en Ciudadanos somos un partido muy presidencialista, es decir, que se marca una línea muy clara de por dónde va el presidente, por los demás van por el mismo sitio, entonces eso te condiciona. Y eso, a día de hoy, lo que tenemos que ver es que las encuestas dicen que estamos perdiendo fuelle. Que Vox incluso va a pasar a Ciudadanos. Pero es que Vox aún no ha tenido la oportunidad de meter la pata ni de tomar decisiones. Correcto. Está con un mensaje claro, nítido, rotundo, y la gente lo que quiere es alguien que le solucione los problemas, como ocurrió en su día con Podemos y Ciudadanos. Vamos a ver. Podemos. ¿Ha habido 5 millones de comunistas en España? No, nunca. Nunca. No. La gente les votó para que les solucionara las cosas. Ese es un debate que mantengo prácticamente a diario con amigos. Me dicen que es imposible que un votante de Podemos se vaya a Vox, y yo le explico por activa, por pasiva y por perifrástica que no solo es posible, sino que ya lo he visto en Andalucía. Está ocurriendo ya. Hay 1 millón de comunistas. Izquierda Unida tenía 1 millón de votantes. Entonces, los 4,5 que tenía Podemos, pues no proceden de nuevos comunistas, sino de pues, gente que se ha quedado en el paro, gente muy enfadada y con razón con la corrupción de PP y PSOE, gente que quiere cambio en el sistema. Todo eso era el voto también del enfado y del claro, el voto del ciudadano y del que quiere también, ojo, que no haya privilegios entre españoles. Y ahora lo aglutina, yo creo, en parte Vox. Claro, entonces está recogiendo ese voto. Y claro, la gente no es estúpida, porque tú le dices, es que es voz de ultraderecha. Hombre, no son de ultraderecha. Pero ¿cómo van a ser de ultraderecha? Si los que han fundado ese partido son de gente demócrata, son conservadores de derecha, pero no son ultra. Es que la ultraderecha, yo los he conocido, son los que venían a mi barrio a pegarnos de palos, los de Cristo Rey y los de Fuerza Nueva. Esos eran de eso. Pero esta gente no tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Están aglutinando ese, digamos, descontento de los otros partidos. Y si luego, vuelvo a Podemos, y si luego ves que su líder se convierte en casta, ¿no?, y se va a vivir a un casoplón y dejan de hacer lo que iban a hacer, entonces, y claro, pues se diluyen, la gente pues no. Y lo mismo con la ultraderecha. Hoy Vox tiene a lo mejor ya, pues no sé, un 15% de voto, un 20%, ¿no?, de intención de voto. ¿Realmente hay 5 millones de ultraderecha? No, eso es una tontada. El que quiera creerse eso, allá él. Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias por estar con nosotros y arrojar algo de luz a ese sistema de primarias que hay ahora mismo en Ciudadanos y que no es el mejor. Ya hemos visto lo que ha sucedido en Castilla y León, ese pucherazo con más de 80 votos nulos.